Atención, hoy lunes, Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, extraditado a Estados Unidos, iniciará su proceso judicial en Brooklyn, en Nueva York. La primera audiencia del narcotraficante será realizada a las 11 de la mañana, hora local, es decir, está por empezar, en la Corte del Distrito Este. El juez leerá los cargos imputados por la Fiscalía de Estados Unidos. Esta audiencia corresponde a lo que en Ecuador se conoce como formulación de cargos, y en ella, Macías, alias Fito, deberá declararse culpable o inocente. Según su abogado Alexei Sachat, se espera que el criminal se declare no culpable. Así es, Andrés, alias Fito se le acusa de los siguientes cargos: asociación ilícita para distribución internacional de cocaína, 3 cargos por tráfico de cocaína, esto en noviembre del 2024, enero y febrero del 2025, el uso de armas de fuego en el tráfico de drogas, fomento de tráfico de drogas, contrabandeo de mercadería desde los Estados Unidos y asociación ilícita para la compra de armas de fuego por testaferro. Por los 7 cargos, alias Fito podría enfrentar penas que van desde los 10 hasta los 25 años. No obstante, como parte del acuerdo de extradición, las autoridades estadounidenses se han comprometido a no imponerle cadena perpetua, tampoco pena de muerte. Alias Fito podría solicitar libertad bajo fianza, sin embargo, la Fiscalía ya pidió su detención permanente mientras se desarrolla el juicio. Esto a través de una carta firmada por el fiscal Joseph Nocella. Alias Fito se ha convertido en el primer ecuatoriano en ser extraditado hacia los Estados Unidos tras eliminarse el año pasado mediante referéndum la prohibición de aceptar extradiciones que existía en la Constitución vigente. Adolfo Macías, considerado el mayor narcotraficante de Ecuador, fue extraditado casi un mes después de su recaptura, luego de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en el 2024. Macías fue puesto a bordo de un avión del gobierno estadounidense que partió fuertemente custodiado desde la ciudad portuaria de Guayaquil. La noche de este domingo ha aterrizado en Nueva York. La Fiscalía estadounidense ha levantado cargos contra el capo en abril pasado por tráfico de drogas y armas. Recordemos que desde la semana pasada el líder de la banda Los Choneros aceptó su extradición de manera libre y voluntaria en una audiencia ante un tribunal ecuatoriano a la que asistió de manera virtual desde la cárcel La Roca, donde estaba detenido. Entre tanto, el Comité Local de Operaciones de Emergencias de Ecuador declaró el estado de emergencia en el municipio de Playas tras el asesinato de al menos 9 personas en un ataque armado a un billar perpetrado este fin de semana y en medio de la extradición de alias Fito. En la resolución de la declaratoria por inseguridad se especifica que se mantendrá hasta un máximo de 60 días y señala que habrá 3 días de luto en memoria de las víctimas, quienes estaban en el billar cuando fueron asesinadas. La resolución también incluye la suspensión de las fiestas que estaban previstas por el aniversario del municipio situado en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país andino. Además, exhortó al Ministerio de Educación que implemente la modalidad virtual en las escuelas y colegios por el lapso que dura esta declaratoria de emergencia. Hasta nunca, Fito. Así fue como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Asín, ha celebrado la extradición del narcotraficante Adolfo Macías a Estados Unidos. En un breve mensaje que fue publicado en su cuenta en redes sociales, el mandatario aseguró que este es el primero de lo que se presume serían varios golpes contra criminales que trafican en Ecuador. Hasta nunca, Fito. Fito ya está en Estados Unidos. Esto es gracias a ustedes, ecuatorianos, que dijeron sí a la consulta popular. Espero con gusto las teorías creativas que dirán que no. Interceptamos también 14 toneladas de droga. Eso es 560 millones de dólares menos para el narcoterrorismo. Seguiremos golpeando. Para hablar de este tema, esta noticia que no solo genera expectativa en Ecuador, sino en el continente americano, vamos a invitar aquí en La Mañana y a saludarlo hasta ahora a Esteban Santos, abogado internacionalista. Nos acompaña desde Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Esteban. Bienvenido a La Mañana. Gracias, Ruth, Andrés. Un placer. Igualmente, el gusto en tenerlo aquí en La Mañana para hablar un poco sobre esta extradición de alias Fito a Estados Unidos, un hito que es importante en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Y el presidente Noboa ha destacado como un logro de su gobierno, ha puesto la frase "hasta nunca, Fito".
se ha convertido en un símbolo de esta victoria en el crimen organizado. ¿Cuánto es real esto? ¿Cuánto más falta por hacer? Y en realidad empezar esta entrevista señalando, en realidad es un hasta nunca, Fito. ¿Qué opina usted? Adelante. Mira, lo primero, la extradición de Fito a los Estados Unidos para mí no solo es un hecho judicial relevante, es sobre todo un símbolo que intenta recuperar el control de un Estado hacia su sistema judicial. Y claro, ahora es el reto, ¿no? El enorme desafío de traducir este mensaje en seguridad real para todos los ciudadanos. Es la primera vez que se da. Es nuestro Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán ecuatoriano que logramos ponerlo en suelo norteamericano. Esto se dio en una consulta popular el año pasado y hubo mucha política detrás, muchísimos detractores que decían que esto era solo una cortina de humo, que nunca se iba a lograr dar y que esto era solo para tratar de quitar de los problemas que estamos enfrentando los ecuatorianos. Entonces ahora nos amanecemos con una noticia muy interesante. La primera, que esto solo duró 25 días. Es un hecho inédito en sí mismo. Sí, el propio Fito aceptó ser extraditado y esto también responde a dos temas. Uno, que su vida corría peligro en el Ecuador y dos, que a diferencia de la justicia ecuatoriana como tal en los Estados Unidos, él sí puede negociar en materia penal y por lo tanto lo que él empieza el día de hoy es esta liada para tratar de ver si es que él efectivamente ve el sol algún momento en su vida. Y concluyo, Rudy, diciéndote que claro, a ver, el mensaje del presidente para mí es un poco inexacto en el sentido de que no nos olvidemos de que si bien el señor Fito va en este momento a enfrentar a un juez norteamericano por leyes norteamericanas y delitos que se hayan cometido en los Estados Unidos, eso no quiere decir que el señor todavía tiene penas privativas de la libertad aquí en el Ecuador. Ejemplos en el mundo hay varios, por mencionarte solo uno, lo que fue Manuel Noriega en Panamá, luego de la invasión norteamericana a ese país en el 89, el señor es capturado y extraditado al Panamá, a los Estados Unidos, y una vez que cumple la pena, el señor después es enviado a Francia, donde también cumple pena, y finalmente regresa a Panamá para cumplir y terminar de cumplirla con las autoridades de ese país. Entonces, yo no descartara, y no debería descartarse, que el señor Fito no debe olvidarse que si bien tiene que enfrentar a la justicia norteamericana, pues la justicia ecuatoriana también tiene una condena en firme en su contra. Vamos a abordar ese tema. Justamente, alias Fito va a comparecer ante la Corte de Brooklyn tras esta extradición que lo señala aquí el abogado Esteban Santos. Se dio en un tiempo récord, 25 días después de su recaptura, en la sala 2AS del edificio de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Ahí deberá presentarse dentro de poco José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y va a empezar este proceso criminal federal en Estados Unidos. Pero, ¿qué va a pasar, abogado, con esto que usted ha citado sobre las penas que están pendientes en el Ecuador? Es decir, este no es un adiós. Fito no se debe olvidar de lo que debe pagar en Ecuador, y también el presidente no debe adelantar algo que quizás tampoco es así de determinante. No, mira, yo celebro mucho porque esto sí es una victoria de un gobierno que está intentando enderezar los problemas serios que tenemos en el Ecuador con respecto a la seguridad y el crimen transnacional. Fíjate que el día de hoy va a pasar algo muy interesante, porque de acuerdo a la legislación norteamericana existe lo que se conoce como el Superseding Indictment. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que ha presentado este famoso fiscal del estado de Brooklyn que ustedes lo estaban mencionando, que él, en este momento, Fito, ustedes lo mencionaban bien, tiene cargos por tráfico de cocaína y tráfico de armas en los Estados Unidos. Pero Superseding Indictment quiere decir que yo le estoy agregando nuevos cargos del día de hoy. Usted ya está aquí en el suelo norteamericano, pero para nosotros ahora viene realmente lo bueno, porque estoy casi seguro, Ruth, que el día de hoy vendrán las acusaciones ya de corrupción, por ejemplo. Entonces, lo que nos interesa es, ahora sí, díganos quiénes eran los operarios, cuáles eran sus rutas, quiénes eran los políticos, los fiscales, los operadores que permitieron que usted pueda efectivamente poner esa droga en suelo norteamericano. Y ahí es donde empieza a abrirse esta caja de Pandora, que lo que espero, como te decía, que sea solo el comienzo de todo este desmantelamiento de toda una red que tuvo enquistada la justicia en mi país, sobre todo en la zona costera. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para mí, en lo personal, y te diría para sorpresa de nadie, creo que el señor Fito se va a declarar no culpable. ¿Por qué? Nuevamente, porque primero veamos de qué me van a acusar. Yo puedo declararme no culpable de un delito y culpable de otro, pero lo importante es que con la justicia norteamericana, una vez que usted me pruebe algo, yo puedo empezar a negociar y en todo momento yo puedo pedir esta nueva audiencia
to change the plea, para cambiar mi moción, pues, y poderme declarar culpable si es que yo ya llegué a un acuerdo, pero no necesariamente sobre Fito, sobre todo, y esta es parte de la especulación de estos dineros mal habidos, cómo es que el señor tiene para pagar $1 millón al abogado que le va a defender el día de hoy, cómo va a ser para que su familia pueda justamente lucrar de lo mal habido. Abogado Esteban Santos, abogado internacionalista, nos ha acompañado aquí en la mañana de NTN 24 con un tema que sigue en desarrollo. Vamos a seguir esta noticia internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Abogado, alias Fito se podría declarar no culpable en su audiencia en Nueva York, asegura así su abogado, el abogado del narco ecuatoriano.